Hola chicos de Sinapsis, bienvenido a este canal. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y un tema que es muy interesante y muy fácil de aprender. Es un tema que para muchos puede ser complicado porque es un tema que es muy repetitivo. Para poder aprenderse bien este tema hay que repetir, pero eso es lo importante del ciclo de Krebs, que es el tema que vamos a ver, que hay que repetirlo una, dos y tres veces para aprenderlo. Pero vamos a aprenderlo de una forma mucho más fácil, una forma mucho más didáctica y en la forma en la cual yo me lo pude aprender y pues ahora se lo vengo a enseñar. Más que todos vamos a aprender sobre el ciclo de Krebs y antes de todo esto, y así es como quiero compartirle mi método de estudio, es entender el tema, ver el nombre, qué significa el ciclo de Krebs, la definición de ciclo de Krebs, qué es el ciclo de Krebs. ¿Ok? Después que tengamos eso, veamos y busquemos palabras que de pronto no sepamos y la vamos traduciendo, la vamos definiendo para ir aprendiendo más acerca del tema. No es lo mismo hablar sobre el ciclo de Krebs y explicar todo el ciclo o todo el procedimiento o toda la cascada del ciclo de Krebs. No tiene nada de, de extraordinario eso. Lo importante es que tú puedas saber el tema, te pregunte qué es el ciclo de Krebs y tú puedas decirlo y puedas explicar los pasos y puedas explicar cómo se da cada sustrato. Eso es lo interesante de este ciclo de Krebs, no es solamente aprenderse la estructura, sino saber explicarla y qué es lo que pasa con cada sustrato. Entonces vamos a aprender de una forma muy sencilla y fácil cómo se puede eh, aprender mucho más rápido este proceso, ¿ok? Entonces sabemos que el ciclo de Krebs, también llamado, pues muy pocos lo llaman, como el ciclo del ácido cítrico, o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Es decir, que el ciclo de Krebs no solamente se llama ciclo de Krebs, tiene otros dos nombres que lo acabo de mencionar, el ciclo del ácido cítrico y el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿Okay? Entonces sabemos que ya tienen otros nombres. ¿Qué es el ciclo de Krebs? Pues simplemente lo definimos como un proceso metabólico sumamente importante en todas las células. ¿Okay? Es un proceso metabólico sumamente importante en todas las células, ya que por medio de este se da la respiración celular. Obviamente se da el ciclo de Krebs en todas las células que requieren oxígeno, es decir, en las células aeróbicas. Eso quiere decir que si utiliza oxígeno, produce energía, produce ATP. ¿Ok? Entonces tenemos que tener en cuenta que el ciclo de Krebs es un proceso metabólico, el cual está fundamentado en las células eh, aeróbicas, ¿ok? O en todas las células, excepto en los glóbulos rojos, puesto que no tienen núcleo, y el ciclo de Krebs se da en la mitocondria, en la mitocondria celular. En la mitocondria, en el núcleo de la célula, se da el ciclo de Krebs. Como los glóbulos rojos no contienen núcleo, no se pueden formar la mitocondria en esto. Obviamente ellos tienen su forma de cómo realizar estos sustratos, pero este no es el tema acá en estos momentos. Simplemente vamos a aprender el ciclo de Krebs en las células pues aeróbicas, ¿ok? Entonces, ya tenemos la definición del ciclo de Krebs. Bueno, ¿y qué es metabolismo? Si el ciclo de Krebs es un proceso metabólico, ¿qué significa la palabra metabolismo? Pues su palabra lo dice, es el proceso o la cualidad que tiene todo ser vivo de poder convertir una sustancia en otra o degradarla. ¿Okay? Entonces es la cualidad o es la capacidad que tiene todo ser vivo de poder transformar la naturaleza de una sustancia, ya sea en su producción o en su degradación o eliminación. Eso es lo que es el metabolismo. ¿Ok? Entonces, hay dos tipos de metabolismo. Uno de ellos es el metabolismo anabólico y el otro el metabolismo catabólico. El anabólico es el cual se produce la síntesis de una molécula a partir de otra molécula mucho más pequeña. ¿Ok? Eso es lo que es el metabolismo anabólico. El catabólico es el cual todo ser vivo puede degradar una molécula de cualquier sustancia. Es decir, puedo tomar una glucosa y la puedo degradar. Eso es el catabolismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el ciclo de Krebs comprende esos dos tipos de metabolismo. Ya nos damos cuenta que el ciclo de Krebs comprende dos tipos de metabolismo, el anabólico y el catabólico. Entonces, esto quiere decir que es un proceso o es un metabolismo, perdón, eh, anfibiolítico, es decir, que comprende
los dos tipos de metabolismo. Bueno, ya sabiendo la definición del ciclo de Krebs, qué es metabolismo, cuáles son los dos tipos de metabolismo y viendo que el ciclo de Krebs comparte estos dos tipos de metabolismo, ahora sí vamos a hablar sobre lo que son los precursores para que se puedan originar el ciclo de Krebs en la mitocondria. Sabemos que el precursor principal es la glucosa. Cuando la glucosa entra en la célula, en el citoplasma, se produce la lisis de la glucosa, es decir, produce la glicólisis, rompe las cadenas de glucosa y forma dos moléculas de piruvato, que son las que vemos aquí. La glucosa entra a la célula y en el citoplasma se produce una glicólisis, ruptura de la glucosa y forma dos piruvatos. Es así de sencillo, muchachos. Para poder aprender es así, paso a paso. Glucosa, glicólisis, dos moléculas de piruvato. Eso quiere decir que el ciclo de Krebs, por cada molécula de glucosa, se forma dos veces. ¿Ok? Entonces, el piruvato, que es el que vemos acá, junto con el piruvato deshidrogenasa y con la ayuda de la tiamina, de la riboflavina, de la niacina, del ácido pantoténico, que este pues obviamente es originado por el, el las pues por las coenzimas A, ¿sí? Por la coenzima A y el ácido lipoico, que es un ácido graso. Estos son aminoácidos esenciales. Estos aminoácidos esenciales con el piruvato deshidrogenasa van a convertir el piruvato en acetil-CoA. Sencillo. Glucosa, glicólisis, dos moléculas de piruvato. El piruvato con el piruvato deshidrogenasa y con estos aminoácidos esenciales van a convertir el piruvato en acetil-CoA. ¿Ok? Esto va a producir desecho de CO2, va a eliminar CO2, fruto de desecho, el CO2. Y la NAD y la NAD se va a unir con los hidrógenos que esta enzima va a romper del piruvato. Va a desprender del piruvato hidrógeno y va a convertirse en NADH. ¿Okay? En NADH. Estos NADH equivalen principalmente cada uno a 3 moléculas de ATP. ¿Okay? Es decir, que cuando se da este proceso no produce ATP enseguida. El ATP se produce cuando se da la acción de este NADH en la membrana mitocondrial. ¿Okay? El NADH un NADH se convierte en 3 moléculas de ATP. Esto hay que tenerlo muy pero muy claro para saber, obviamente, que el ciclo de Krebs va a producir energía, va a producir ATP, pero ¿cuántas moléculas de ATP produce en total la glucólisis o el ciclo de Krebs? Eso hay que verlo en constantes minutos que vamos a hablar acá. ¿Okay? Entonces, la mitocondria, el acetil-CoA que se encuentra en la mitocondria, va a originar todo el proceso del ciclo de Krebs. Entonces aquí tenemos, ya partiendo, ya sabemos y retomamos. Entonces, muchachos, estas son las técnicas para poder aprender muy bien el tema. Hay que hacer pausas y luego hacer una introspección, decir, bueno, ¿qué es lo que he aprendido hasta ahora? Bueno, ya sé la definición del ciclo de Krebs, ya sé lo que significa el metabolismo, sé cuáles son los dos tipos de metabolismo que existen, me he dado cuenta que el ciclo de Krebs contiene los dos metabolismos, el anabólico y el catabólico. Vi que la acetilcoenzima A es precursora de, obviamente, del piruvato y el piruvato de la glucosa. Entonces, la glucosa entra en la célula, produce glicólisis, se produce piruvato, el piruvato se convierte en acetilcoenzima A con ayuda de una enzima, ¿sí? Que es la piruvato deshidrogenasa, con unos aminoácidos esenciales que vemos acá, que lo hemos colocado aquí porque son fundamental para toda la cascada de la coagulación, pero para toda la cascada del ciclo de Krebs. Estaba pensando en otro tema. ¿Okay? Entonces, el acetil-CoA va a estar en la mitocondria. Aquí vamos a empezar a hacer todo el ciclo de Krebs. Pero aquí vemos que hay una molécula que se llama oxaloacetato, ¿sí? El oxaloacetato, que es una molécula con 4 carbonos. ¿Okay? Esta molécula se va a condensar o se va a unir al acetil-CoA que tiene 2 carbonos y van a producir una molécula llamada citrato. ¿Okay? Van a producir este sustrato que se llama citrato.
con 6 carbonos en total. ¿Ok? Ahora, ya cuando tenemos esto y ya vemos cómo se ha formado lo anterior, que ya hemos hablado y hemos repetido muchas veces, vamos a aprender todo este paso sin ver los productos ni sus desechos, ¿ok? Y sin ver, obviamente, las enzimas que ayudan a convertir estos sustratos en estos, ¿ok? Entonces vamos a ver simplemente los nombres de estas moléculas, ¿sí? Los nombres de esto y aprenderlo. Ya después vemos cuáles son las enzimas y cuáles son sus desechos o sus productos, ¿ok? Entonces, el oxalacetato se une al acetil-CoA y forma una molécula de 6 carbonos llamada citrato. El citrato se va a convertir en aconitato. El aconitato se va a convertir en isocitrato. Isocitrato se va a convertir en alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato en succinil-CoA. El succinil-CoA en succinato. El succinato en fumarato, fumarato en malato y el malato en oxaloacetato. Y se vuelve a repetir nuevamente el ciclo de Krebs. Oxalato se une al acetil-CoA y se convierte en citrato. El citrato en aconitato. El aconitato en isocitrato. El isocitrato en alfa-cetoglutarato y luego en succinil-CoA. El succinil-CoA en succinato y luego en fumarato. El fumarato en malato y después en oxaloacetato. Entonces, en esta parte tenemos que repetirlo una y otra vez. El oxalato se une al acetil-CoA y forma el citrato. El citrato se convierte en aconitato. El aconitato en isonitrato. El isonitrato en alfa-cetoglutarato y luego en succinil-CoA. El succinil-CoA en succinato y luego en fumarato. Luego pasa de fumarato a malato y de malato a oxaloacetato. Esto hay que repetirlo una y otra vez hasta que lo aprendamos. Entonces, cuando se haga esto, vas a pausar el vídeo y vas a repetir el ciclo desde el oxaloacetato uniéndose el acetil-CoA, luego el citrato, luego el aconitato. Con los ojos cerrados lo vas a hacer, ¿sí? Viendo si eres capaz de recordar los nombres de todas estas moléculas. Si empezaste por el oxaloacetato y no recordaste el isocitrato, no lo pudiste acordar, no te acordaste de él, no sabías el nombre, no te acordabas del isocitrato, suspendes y vuelves a iniciar hasta que retomes el isocitrato, luego el alfa-cetoglutarato. Luego te olvidas que viene el succinil-CoA, tienes que suspender y volver nuevamente, y así sucesivamente hasta que te hayas aprendido de memoria todos los nombres de estas moléculas. ¿Ok? Entonces, ya después que te hayas aprendido todo esto, hay que iniciar nuevamente, pero esta vez con las enzimas y sus productos y desechos, y cómo se convierte en cada uno de estos sustratos. Entonces, el oxalacetato se condensa con acetil-CoA y con ayuda de la citrato sintasa, ¿ok? Es una enzima, citrato sintasa, se va a convertir en citrato. El citrato, con ayuda de la aconitasa y con una deshidratación, es decir, que pierde agua, se convierte en aconitato. En varias literaturas no mencionan el aconitato, ¿sí? Ni el oxalosuccinato, que iría en esta casilla. Acá, del isocitrato al alfa-cetoglutarato, hay una molécula que se llama oxalosuccinato, pero no se mencionan estas moléculas, puesto que el proceso es muy rápido y pues no carece de importancia. Entonces vamos a colocarla, esta la coloqué, el oxalosuccinato no la coloqué, pues obviamente para evitar aprender muchas otras más moléculas. Si tú quieres puedes olvidar este nombre, lo puedes olvidar, no lo menciones, sencillamente no hay que aprendérselo si tú quieres. Si quieres aprenderlo y quieres avanzar un poco más en conocimiento, lo puedes aprender. ¿Okay? Entonces del citrato, por medio de la aconitasa, produce una deshidratación del citrato y se convierte en aconitato. Luego el aconitato adquiere una molécula de agua, se hidrata y se convierte en isocitrato. El isocitrato, que está acá, por medio de una enzima que es la isocitrato deshidrogenasa,
Es, es decir, que de esta molécula se desprenden unos electrones, unos hidrógenos, se desprenden de estas moléculas y se unen a la NAD, a la NAD y se forman NADH y elimina CO2, ¿ok? Y se convierten en alfa-cetoglutarato. Entonces, el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, conjunto con los aminoácidos que ya habíamos mencionado, estos 5 aminoácidos, estos pues forman y se llaman, estos forman un complejo, ¿sí? Multienzimático, llamado, o sea, complejo multienzimático alfa-cetoglutarato activo, ¿ok? Entonces, esta enzima, conjunto con estos aminoácidos, van a convertir el alfa-cetoglutarato en succinil-CoA. Esto va a hacer que desprenda CO2, adquiera la NAD, adquiera un NADH, que equivale, ya le habíamos mencionado, que equivale a 3 moléculas de ATP. Entonces aquí llevamos 3 moléculas de ATP y 3 moléculas de ATP principalmente. Y luego del succinil-CoA, por medio de la succinil-CoA sintasa, que es una enzima, se va a convertir en succinato, produciendo GTP, que equivale a una molécula de ATP. Luego el succinato se va a convertir en fumarato por medio de la succinato deshidrogenasa. Este va a desprender los hidrógenos y se van a formar una FAD, que esto equivale a 2 moléculas de ATP. Luego el fumarato, por medio de la fumarasa, va a producir malato y se va a hidratar. Obviamente el fumarato va a hidratarse, va a adquirir una molécula de agua y por medio de la fumarasa se va a convertir en malato. Luego el malato, por medio de la malato deshidrogenasa, se va a convertir en oxaloacetato y va a producir un NADH, que esto equivale, ya lo había comentado, a 3 moléculas de ATP. Y el ciclo de Krebs se vuelve a reiniciar nuevamente. ¿Ok? Entonces, ya que hemos mencionado esto, vamos a aprenderlo simplemente con las enzimas, que es lo que le interesa a ustedes conocer. Obviamente, si ustedes quieren aprenderse los desechos o sus productos, lo pueden aprender para que sepan cuántas NADH produce cada ciclo de Krebs, cuánta GTP produce cada ciclo de Krebs y cuánta FADH produce este ciclo de Krebs. ¿Ok? Entonces, primero vemos que está el oxaloacetato y se une al acetil-CoA. Conjunto con el citrato sintasa se convierte en citrato. El citrato, con ayuda de la aconitasa, se convierte en aconitato. Y el aconitato, por medio de esta misma enzima, la aconitasa, se convierte en isocitrato. El isocitrato, por medio de la isocitrato deshidrogenasa, se convierte en alfa-cetoglutarato. Y por medio de la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, se convierte en succinil-CoA. El succinil-CoA, ¿ok?, por medio de la succinil-CoA sintasa, se convierte en succinato. Y el succinato, por medio del succinato deshidrogenasa, se convierte en fumarato. El fumarato se hidrata y por medio de la fumarasa produce malato. Y el malato, por medio de la malato deshidrogenasa, se convierte en oxaloacetato. Y se vuelve a repetir nuevamente el ciclo de Krebs. Entonces, ya sabemos que para aprendernos esto, tenemos que aprendernos primero los nombres. Ya que nos aprendamos los nombres, el paso de un sustrato a otro por medio de la enzima lleva el nombre anterior. Entonces, el acetil-CoA con el oxalacetato unido y el citrato sintasa forman el citrato. Luego el aconitasa, el aconitato. ¿Ok? Luego el isocitrato, el cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato, el succinil-CoA. El succinil-CoA sintasa al succinato. Succinato deshidrogenasa al fumarato. Luego del fumarato, la fumarasa al malato y la malato deshidrogenasa al oxaloacetato. Entonces, ya al aprendernos estos nombres, las enzimas se nos hacen mucho más fácil. Solamente son sintasas y deshidrogenasas. ¿Ok? Por lo general, si ustedes se ven, las sintasas, las que terminan, las aconitasas, fumarasa, que vemos acá, lo que hace es deshidratar
o hidratar. ¿Sí ven? Aquí en estas dos. Es mucho más fácil saber identificar las cuales son. ¿Ok? Y las deshidrogenasas forman principalmente, ¿no? NADH. NADH, ¿sí ven? Deshidrogenasa, NADH, deshidrogenasa, FADH, malato, deshidrogenasa, NADH. Entonces es mucho más fácil saber que esta enzima va a producir NADH, esta enzima va a producir FADH, esta enzima va a producir, NADH y esta enzima igual. Entonces va a producir ATP, ATP, ATP. Queremos saber cuántas moléculas de ATP produce cada ciclo de Krebs. Entonces aquí tenemos esta última filmina, esta última diapositiva que vamos a ver, miren la molécula de ATP. Y por cada NADH, cada molécula de NADH equivale a 3 ATPs. Una molécula de FADH equivale a 2 ATP. Y una molécula de GTP va a producir un ATP. ¿Ok? Entonces, se produce por cada ciclo de Krebs 3 NADH. 3 por 3 serían 9. 9 moléculas de ATP. Se produce una FADH, es decir, 2 ATPs. Y se produce un GTP, es decir, una molécula de ATP. Esto da en total 12 moléculas de ATP. Ok, ya hasta ahí estamos bien. Ahora, como el ciclo de Krebs se produce 2 veces, ya sabemos que era por el piruvato. Si nos regresamos en la primera perspectiva, sabemos que son 2 piruvatos. Entonces, esto va a ayudar a que se también, obviamente, haya 2 ciclos de Krebs y se duplique la cantidad de ATP. Entonces tenemos acá, si se duplica de 3 NADH, serían 6 y pasaría a 18 moléculas de ATP. ¿Ok? Como un ciclo de Krebs produce una FADH, si son 2, serían 2 FAD y cada FADH produce 2 moléculas de ATP, en total serían 4. Acá la vemos. ¿Ok? Una molécula de GTP produce una de ATP, pero como son 2 ciclos de Krebs, producen 2 GDP, en total 2 ATP. Esto produce 24 ATPs en total. Pero acá vemos que en realidad el ATP que produce los 2 ciclos de Krebs en total son 36. ¿Okay? Son 36 moléculas de ATP. Y la razón de esto está acá. Ya sabemos que esto es parte del ciclo de Krebs. Pero ¿por qué aumentaron 4 NADH de más? Que es lo que aumenta el ATP en 30 en estos 10 NADH. Y es sencillo. En la glucólisis acá se forma, cuando la glucosa pasa a piruvato, se forma 2 NADH. ¿Ok? O ya sabemos que hay 2 NADH. Guarden ese 2 NADH fruto de la glucólisis. En otro video voy a explicar muy bien cómo es este proceso. ¿Ok? Luego, del piruvato al acetil-CoA se libera un NADH, pero como hay 2 piruvatos, se aumenta 2 NADH. ¿Ya? Entonces en esta parte serían un NADH aquí, en este piruvato, y de aquí a aquí otro NADH. Entonces serían 1 que equivale a 3, 1 que equivale a 3 serían 6, y 2, 6 y 6, 12. ¿Ok? Entonces, muy bien, acá está. 12, 12. Entonces serían 8 moléculas, 10 moléculas de ADH y 12 moléculas de ATP, que formarían 30. 12 más 18, 30. Si sumamos esto, nos darían 36 moléculas de ATP en promedio, lo que produce el ciclo de Krebs. Entonces, como ven, es un tema que es muy, pero muy sencillo de aprender. Es un tema que vale la pena repasar. Es un tema que
hay que dedicarle mucho tiempo en dedicarle en memorizar los nombres, porque hay que hacerlo, hay que memorizarlo y repetirlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cuando ustedes lo hagan paso por paso, primero se aprendan el sustrato, luego se aprenden las enzimas, sus productos y desechos, va a ser mucho más fácil todo ese proceso. Porque las enzimas tienen aproximadamente el mismo nombre de los sustratos. Entonces es mucho más fácil. Bueno chicos, entonces hasta aquí llega este vídeo. No se olviden compartir, seguirme en las redes sociales y darle me gusta a este video para otros videos sobre medicina. Bye bye.